Cuando yo estaba como ustedes de joven, a los 17 años más o menos que tenía que tener recursos pues para mis pasajes y para mis libros y para lo que necesitaba como estudiante, entré en un despacho de contadores y ese fue mi primer trabajo que me dio dinero para poder seguir estudiando. Y entonces, después de esa primera incursión laboral, en donde pues era otro mundo, digamos, el de los contadores, el de hacer números y cosas de esta naturaleza, tuve la oportunidad de entrar en Imevisión como asistente del asistente del asistente, ¿no? En cosas que pues eran muy básicas en el inicio y que me permitieron ir aprendiendo asuntos. Entonces fui avanzando como estudiante y como trabajadora de ese lugar, como practicante en el primer tramo de esa tarea sin remuneración. Después ya me empezaron a pagar alguna cosa, no mucho que digamos, pero empecé a ganar algún dinero también como practicante y como trabajadora después ya formalmente establecida en ese canal de televisión. Y ahí empecé a hacer mis pininos. Y pues había que hacer cosas como, creo que ese es mi destino, qué horror, levantarme tempranísimo para tomar la señal de satélite en aquel entonces, que se tomaba para alimentar el programa donde yo trabajaba originalmente, que es era un programa de finanzas. En ese momento yo ya era guionista, ya había logrado avanzar en mi desarrollo como practicante, ya había avanzado, ya me habían contratado como guionista y como asistente de producción. Y entonces yo armaba el guión de ese programa especializado en economía y finanzas. Y un buen día, los dos conductores que hacían el programa, en una lluvia tremenda y se inundó el periférico y un montón de cosas que colapsaron el asunto. Y pues no llegó ni uno ni otro. Y entonces, como suele pasar en las películas, el productor del programa, que era Fernando Valdés, pues volteó ahí a ver quién demonios estaba para salir al aire. Y entonces me volteó a ver y dijo, pues tú. Yo dije, yo, ahora sí que yo, ¿por qué? Y literalmente, como pues probablemente el productor dijo, pues esta es la persona que es responsable de hacer parte del guión que los conductores tenían para conducir el programa, pues entonces me lanzó al ruedo y entonces me maquillé ahí rápidamente, porque eran 5 minutos los que tenía disponibles y así fue la primera vez que salí yo en un programa de televisión. He sido invitada y he sido desinvitada de varios lugares a lo largo de mi trabajo periodístico. Y bueno, les resumo, digamos así, a grandes rasgos, que he estado en la televisión privada y pública durante todos estos años. He tenido experiencias fuertes, como la salida de Grupo Imagen, por ejemplo, donde Javier Solórzano y yo, nos convertimos en una parte del grupo radiofónico en aquel entonces y se logró hacer una alianza, más que una alianza, una coproducción con Televisa, y en ese programa que se llamaba Círculo Rojo, nosotros presentamos cosas que en ese momento eran insólitas en la televisión. Por ejemplo, invitamos a Broso, cuando Broso estaba en el underground, al Canal 2 de la televisión más importante de México. Y ese proyecto se terminó porque había un contrato de 1 año con 3 meses que se cumplieron, y en la parte final de eso, pues tuvimos un programa muy importante que fue sobre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo y un personaje intocado en aquellos años, una figura muy, muy poderosa, muy influyente, en cuyos colegios estudiaban los hijos de los hombres y mujeres más poderosos de México, y hablar de Marcial Maciel como un pederasta y como un criminal y presentar testimonios tremendos y muy duros de un personaje que ahora ya está muy fácil decir Marcial Maciel era un pederasta. Ahora es muy fácil decirlo porque ya hasta el Vaticano tuvo que reconocer que fue un personaje que dañó la vida de muchísimas personas de muchas maneras. Pero bueno, ese programa para nosotros significó una ruptura al haberlo publicado en ese programa con Televisa, con Grupo Imagen, que en aquel entonces era socio Alfonso Romo, este hombre que fue el jefe de la oficina del presidente López Obrador, un empresario regio que pues se volvió loco con lo que habíamos transmitido nosotros en ese programa. Y bueno, en fin,
Hubo toda una maniobra para sacarnos del aire en la radio en aquel entonces. Hubo otros casos que nos tocó vivir también para efectos prácticos que significaron nuestra salida de medios de comunicación importantes. Desde luego, el más reciente, entre comillas, porque ya pasaron varios años, es el de MBS, con motivo de la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, esa investigación especial de la cual seguimos hablando y seguiremos hablando porque ahí hay un expediente abierto. Bueno, significó periodísticamente hablando para nosotros la ruptura con el grupo radiofónico del que formamos parte y pues una persecución, yo diría, para los periodistas que hicimos esa investigación todo el sexenio de Peña Nieto. No solo fuimos vetados de la industria, porque nadie nos abrió la puerta para hacer radio y menos televisión durante el sexenio de Peña Nieto en términos de televisión y radio abierta. Hubo un veto, hubo una censura, hubo un golpe de censura y hubo persecución judicial porque yo tuve que defenderme de acusaciones absurdas durante todo el sexenio de Peña Nieto en tribunales. Fui denunciada por diferentes cosas bastante absurdas, pero que al final de cuentas me llevaron a tener que defenderme con abogados y de manera muy fuerte. No es fácil para nadie y para una periodista tampoco tener que defenderse de una intención de dañar, de aniquilar, de incluso buscar patrimonialmente afectarme con una denuncia por un prólogo que escribí sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Y bueno, son muchos temas, muchos asuntos, y en algún punto de esta historia, cuando un capítulo que me tocó vivir con el sexenio de Felipe Calderón significó una salida de la radio y un regreso a la radio en pocos días, en una cosa que es bastante singular, que no me detengo en ella, pero que habrá oportunidad en otro momento de comentar. Ese capítulo tiene que ver con la intolerancia del gobierno a la formulación incluso de preguntas críticas o de preguntas, ni críticas ni no, formulación de preguntas. Cuando yo pregunté si tenía o no problemas de alcoholismo el presidente de la República, bueno, eso enfureció al presidente de México, Felipe Calderón, y exigió a los concesionarios de la estación donde yo estaba que me disculpara, que yo tenía que disculparme con el presidente por haber cometido ese agravio para él, cuando yo lo que hice fue preguntar. Bueno, ardió Troya, porque el presidente se enojó muchísimo y entonces, pues eso significó que saliera de la radio y después yo diera una conferencia de prensa para explicar lo que había pasado y para decirle a los concesionarios que no permitieran que un berrinche del presidente, que un abuso de poder del presidente contra los concesionarios que estaban presionadísimos para obligarme a mí a disculparme de algo de lo que yo no estaba dispuesta a disculparme, porque no encontraba razón alguna para disculparme de una pregunta que le podía parecer pertinente o impertinente al presidente, pero que yo tenía derecho a formularla y que no iba a cambiar mi opinión respecto a que los periodistas hacemos preguntas y que esa pregunta evidentemente estaba tocando un tema muy serio. Entonces yo decidí no aceptar la presión y entonces pues fui obligada a salir de mi programa y después di esa conferencia de prensa en donde planteé al concesionario que reconsiderara nuestra salida porque iban a aniquilar un proyecto periodístico por una circunstancia de esta naturaleza. En el cálculo del concesionario y todo lo que ocurrió, regresé en algo inaudito a la radio después de que ocurrió lo que ocurrió. Bueno, este capítulo en particular, hablando de aristeguinoticias.com, fue muy importante para mí porque dije, bueno, yo ya he vivido muchas cosas con los concesionarios de la radio y la televisión y siempre los periodistas somos el eslabón más frágil. Somos la cabeza a cortar, somos los que hay que quitar para que el concesionario se concilie con el poder político y esto no va a acabar nunca. Entonces, bueno, mientras no encontremos también los periodistas maneras en donde nuestro trabajo profesional pueda realizarse sin el sobresalto de ser sacado abruptamente de un lugar por haber dicho o publicado algo. Y ahí nació la idea de crear un sitio propio que se convirtió en www.aristeguinoticias.com. Y pues yo dije, esto es para cuando se ofrezca. Y se ofreció. Se ofreció cuando vino la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto,
que fue una investigación de altísimo impacto en México y que significó la salida nuestra de la radio en MBS, es así ya de forma definitiva. Después, ya que se acabó el sexenio de Peña Nieto, pues entonces ya las cosas fueron diferentes. Ya se imaginarán, no les contaré más detalles, pero ya se imaginarán que cuando se acabó el sexenio de Peña Nieto, pues nos buscaron varios concesionarios para ver si queríamos ir a hacer nuestro programa de radio en las estaciones de radio. Y dije, ah, sí, qué guapos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí que ya no estamos vetados porque ya se acabó el sexenio. Bueno, mujeres y periodismo es todo un tema, o género y periodismo es todo un tema. Desde luego se ha avanzado mucho respecto a lo que había antes en términos de mujeres participando en periodismo. Antes era lo más común que a las mujeres se les asignaran, obviamente, las fuentes sociales o las fuentes débiles, las fuentes informativas que no complicaran la existencia. Pero eso ha ido avanzando bastante. Ya creo que hoy tenemos muy claro que desde luego hombres y mujeres pueden hacer trabajos de periodismo muy relevantes en cualquier tema o materia prima informativa. En México hay mujeres extraordinarias con gran fuerza, periodistas, desde luego Lidia Cacho, desde luego Anabel Hernández, desde luego Ana Lilia Pérez Mendoza, desde luego Alejandra Shanik. Hay mujeres han hecho trabajos de investigación importantísimos en los últimos años y también hombres, desde luego, pero hay una irrupción muy fuerte de mujeres que han aportado tareas investigativas muy poderosas en México. Eso, digamos, es el desafío de que en la práctica las mujeres no están esperando que les den la oportunidad, sino que la toman por los cuernos. Ese toro se toma por los cuernos y como alguna vez escuché decirle a Carlos Payán, el fundador de la jornada, algo así como que la libertad de expresión es de quien la trabaja. Bueno, a ver, un poco el juego es de palabras, es que las mujeres y los hombres, en este caso, tienen que decidir ejercer la tarea que quieren ejercer. Si quieres ser periodista, hay que ser periodista. Si quieres hacer investigaciones, hay que hacer investigaciones. Si quieres ser un opinador, hay que prepararse para hacerlo. Si alguien se presenta ante sí mismo en el espejo y dice, me gustaría ser un gran periodista, perfecto, ponte a trabajar para hacerlo y haz cosas para hacerlo. Y las mujeres, ciertamente, como en los demás ámbitos de la vida en México y en otras partes del mundo, vivimos la circunstancia de discriminación, de inequidad, de sueldos diferenciados, de que tienes que convencer a los demás de que no eres tonta o que eres inteligente y eso te cuesta triple trabajo que si fueras un hombre. Todos esos fenómenos ocurren y siguen ocurriendo, ya han ocurrido históricamente y a ellos es a los que hay que enfrentarse, como mujeres y como hombres y como una sociedad que no logra todavía tener condición plena de derechos, de igualdades, de equidad entre hombres y mujeres. Hay una condición absolutamente adversa de existencia para las mujeres y niñas en México. Baste ver el informe de Naciones Unidas de hace pocos días que nos habla de un fenómeno gravísimo de desapariciones forzadas de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes y de niñas adolescentes. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es Devani? Este símbolo con el que nos hemos abrazado para decir es por ella y es por las demás. Si cuento esto es para dar un poco de contexto y hablar de que mujeres buscando desempeñarse en el periodismo o en cualquier otra actividad, desde luego tienen condiciones adversas, lamentablemente. Por eso está la fuerza de las expresiones en marchas, en manifestaciones a lo largo de los últimos pocos años. Pues el riesgo de ser periodista en México lamentablemente existe para hombres y mujeres. Han sido asesinados hombres y mujeres en México. Tenemos casos como el de Miroslava Bridge, que fue asesinada brutalmente en Chihuahua, saliendo de su casa, llevando a su hijo a la escuela, o el de Javier Valdés, que son los casos más conocidos porque eran personas con una influencia importante por sus medios y su trabajo. Pero ciertamente el tema de riesgo físico en México es real. Que los periodistas tenemos un trabajo que hacer a favor de la sociedad, que el trabajo periodístico es un elemento muy importante para las democracias,
que el sentido del trabajo de los periodistas tiene que ser para alimentar a las audiencias con información, con contenidos, con revelaciones, con debate público, un servicio a la sociedad principalmente, y que nosotros somos observadores, seguidores y críticos fundamentalmente del poder, de quienes hacen uso del poder de cualquier tipo, el poder político, el poder económico, incluso el poder fáctico. Somos observadores y comunicadores de lo que ocurre con los poderes y la sociedad. Me gustaría ser recordada no como lo está planteando el presidente de la República, porque el presidente de la República está pretendiendo crear esta idea de que yo soy una periodista que a lo largo de 30 años de trabajo, pues lo que he hecho realmente no hay que tomarlo en serio. Él está tratando de desacreditar una trayectoria, un nombre periodístico, pues para matar el mensaje, matar al mensajero para matar el mensaje. No digo que físicamente, no estoy invocando nada de esa naturaleza, pero hay una figura moral, digámoslo así, de querer desaparecer a alguien desde su óptica. Debe la gente creer que yo soy enemiga de él y que soy enemiga de su proyecto y por lo tanto yo soy enemiga de todos los que siguen al presidente, cosa que es una barbaridad. El presidente está decidido en realidad pues a desacreditar con el propósito de desacreditar. Está decidido a dañar con el propósito de dañar. Son acciones calculadas, son acciones que claramente forman parte de una estrategia del presidente de la República muy lamentable para crear desconfianza de la población hacia los periodistas que él considera no deben influir en la sociedad. Y para que no influyan en la sociedad hay que aniquilarlos moralmente y decir que son corruptos, que son deshonestos, que no se crean lo que han creído de ellos, y todo esto que hemos seguido de cerca con algunos casos en particular contra medios de comunicación y contra algunos periodistas. En mi caso, pues lo ha hecho de la forma en que seguramente ustedes lo habrán visto en la conferencia matutina. Y cómo quisiera yo ser recordada, que me preguntan, pues de cualquier manera menos de esa, evidentemente. Yo lo que esperaría es que el público, que la sociedad mexicana, que la gente que evalúa o analiza o tiene una opinión, una percepción de las personas que formamos parte de los medios, en mi caso me puede identificar como eso, como una periodista que ha trabajado durante muchos años en diferentes medios y cuyo propósito principal pues ha sido informar, revelar cosas, alertar a la sociedad de asuntos de interés público, hacer un trabajo cotidiano, consistente, con criterios de ética periodística que forman parte de nuestra tarea cotidiana y diaria, y que ha podido aportar reportajes y coberturas y asuntos que han marcado momentos muy importantes de los últimos años en México. Este grupo de periodistas del que formo parte, hemos desarrollado cosas sumamente importantes de reportajes, entrevistas, coberturas, mesas de debate, de discusiones que han tenido impacto importante a lo largo de diferentes momentos de la historia. Y pues me gustaría que me recordaran básicamente como una periodista que hizo su trabajo, básicamente así.